En este episodio nos acompaña una invitada que ejerce uno de los roles menos entendidos y valorados del fútbol, el arbitraje. Desde su experiencia nos acerca a lo que hay detrás del silbato, la presión, la gestión emocional y la persona. Ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, como suspender un partido tras recibir insultos machistas desde la grada. ¿Cómo de reconocida está la figura del árbitro? ¿Cómo se gestionan las malas decisiones? ¿Qué podemos hacer el resto de actores para facilitar su labor? Hoy, en Fútbol Relacional, Diana Luna. Hola Diana, bienvenida a Fútbol Relacional. Tenía muchas ganas de hablar contigo, ¿vale? Porque eres la primera persona que hasta ahora en el resto de entrevistados no conocía. Entonces quiero darte las gracias por estar aquí. Y quiero darle las gracias también a Pablo y a Daniela que me ayudaron a llegar hasta ti. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que me encuentro bastante contenta y agradecida de estar aquí. Darte también a ti las gracias por esta invitación, por involucrar a mi rol en este proyecto que has empezado y la verdad que bastante contenta. Genial. Pues mira, para quien no te conozca y quien no sepa cuál es tu rol, ¿quién es Diana Luna? ¿Cómo te presentarías? ¿De qué forma me presento? Como tú quieras. Vale. Pues bueno, soy una chica bastante trabajadora, muy emocional, creo que soy bastante emocional. Y bueno, que intenta siempre seguir trabajando y mejorando día a día. Y pues en función a tu proyecto, a esto tan bonito que estás creando, soy árbitra de Tercera Federación Masculina. Genial, muy bien. Me di cuenta ahora mismo, mientras te escuchaba, que ya me dijiste cómo estás, pero no te hice la pregunta reglamentaria, que es la que suelo hacer al principio, que es cómo estás sin decir ni bien ni mal. Ya dijiste contenta, pero ¿agregarías algo más? Creo que más bien la palabra es agradecida. Y agradecida, vale. Agradecida, sí, porque también creo que es importante que nuestra figura se vea un poquito más, se normalice un poquito más y entre en la dinámica o en el día a día de todas las personas que están involucradas en el fútbol, que no seamos tan inaccesibles, ¿sabes? Total, es verdad que justo antes estaba hablando con mi compañero Pablo de eso, ¿no? De que a veces el mundo del arbitraje no es tan visible, ¿no? Los árbitros a veces no sabemos lo que sienten, lo que piensan, son como figuras ahí como un poco aisladas. Entonces, la verdad que un poco la intención de tu invitación aquí a este espacio era un poco justamente esa, ¿no? Que poder escucharte y que son personas también que están aquí con nosotros, ¿no? Yeah. Bueno, como decía, pues es una invitación especial porque no te conozco, o hasta ahora, ¿no? No eres una persona con quien tuviera un vínculo, entonces como que tenía muchas ganas de hablar contigo y también por tu rol, ¿no? Porque eres árbitra de fútbol y normalmente cuando un niño o una niña es pequeño, pues puede estar esa vocación futbolera, futbolística, ¿no? De yo quiero dedicarme al fútbol, quiero ser futbolista. Entrenador a lo mejor sí que no hay tantos, pero a medida que vamos creciendo sí que está más esa idea de quiero ser entrenador. Pero quiero ser árbitro o quiero ser árbitra, no lo escucho tanto. Entonces me gustaría saber en tu caso cómo surge esas ganas del arbitraje o no sé, ¿por qué decides ser árbitro? ¿Cómo arrancas en esto? Pues la verdad que en mi caso ha sido bastante coincidencia, en plan casualidades, porque sí es cierto que al principio no es una iniciativa mía, sino, bueno, yo tengo un hermano, para que me entre un poquito en contexto, tengo un hermano un poco más pequeño, entonces desde que él estaba en pre-Benjamín, pues iba a verlo jugar, en plan, estas cosas, hasta que era infantil, ¿no? Y pues un día de estos, o sea, yo he estado siempre vinculada al deporte, lo típico, iba con mi madre a patinar, a jugar voleibol. Pero bueno, a los 14, 15 años empecé un deporte que no van a conocer, que se llama kicking ball, que es como el béisbol, pero con el pie se patea y eso. Y pues nuestro club pues jugaba en un campo en San Miguel de Abona. Y pues bueno, un día hablando con una amiga mía, una compañera, me dijo, ay, ¿por qué no preguntamos para meternos a arbitrar a niños así como tu hermano y mi hermano, que éramos dos niñas, tenía 16 años, 17 años. Y pues empezó todo por ahí. Entonces le preguntamos al que era el presidente del club, o sea, allí nada más había un equipo que tenía un club de niños, en plan, no era fútbol 11, sino fútbol 8. Vale. Y pues preguntamos qué había que hacer. En ese entonces yo estaba en el sur y pues me dijeron que tenía que ir a la delegación sur, que estaba Enrique, él como delegado y tal. Y pues nada, obviamente dos chiquillas fuimos a preguntar de qué teníamos que hacer
para empezar a ser árbitras y bueno, nos dijeron que había que empezar un curso de formación, de iniciación al arbitraje y tal. Y él obviamente privado, eran 2 chicas jóvenes, tal. Bueno, el lunes siguiente teníamos que empezar las clases. Entonces yo le escribí a mi amiga, mi madre era la que se iba a responsabilizar un poco de nosotras, de llevarnos, traernos y tal. Le digo, Nayi, tal, vamos a clase, ¿vienes, no? ¿Vienes conmigo? Y lo primero que me dice ella es, no, al final no voy a ir porque mi padre dice que es un Ay, poco Dios. peligroso. Vale. Y, y pues obviamente a mí pues me había llamado la atención, me había gustado la idea de ser árbitra, de seguir, o sea, de estar vinculada al deporte, de verlo más bien como una forma de ser un atleta, ¿no? Y pues ahí empezó mi aventura. Es lo que te estaba comentando antes, que sí es verdad que creo que soy una chica bastante tímida. Y fue totalmente salir de mi zona de confort, porque Y tanto. empezar en un mundo de hombres prácticamente, porque la gran mayoría de los árbitros son hombres. Y bueno, pues fue un inicio bastante raro, por lo que te estaba comentando, que fue muchas casualidades, pero a día de hoy creo que es una de las mejores decisiones que tomé de ese día lunes, ir sola a empezar ese curso de iniciación al arbitraje. Tremendo, porque encima la persona con la que ibas a ir te dejó tirada ahí Sí, último momento sí, y tú sí. aún así dijiste, no, yo voy a ir. Sí, voy a ir a probar y ver qué tal. Y la verdad que a día de hoy, pues, súper contenta y encantada de haber tomado esa decisión. Qué bueno. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo más o menos? ¿O qué edad tenías en ese momento? Pues ahí creo que había cumplido recién 17 o iba a Vale. cumplir 17. Creo que fue en 2010, bueno, fue en 2017, creo. Sí, por ahí. Hace bastantes Me, años. Sí. me llama la atención el hecho de que siendo tímida te atrajera ese mundo, ¿no? Que es como, más allá de ser mujer en un mundo de hombres, que también evidentemente tiene su peso, y además te voy a preguntar por ello, la figura del árbitro es como Ya. súper, se observa mucho, ¿no? Está como Sí, muy expuesta al error y aunque no te equivoques, estás en el punto de mira. sí, Entonces, sí, es ¿qué te verdad. atraía a ti de ese mundo, de ser árbitra? A ver, sí es verdad que al final el árbitro pues es el juez el que dirige un poco, el que hace poner orden en el campo, pues me gustaba bastante eso. Y sí es verdad que al principio empezó como algo de decir, bueno, me cuido, en plan, arbitro a niños como mi hermano y tal, y fue lo que al principio pues me llamó la atención. Y lo que estabas diciendo de que es raro, ¿no? Que una persona que no, porque yo me considero que soy bastante discreta, que no me gusta llamar la atención, no soy muy extrovertida, es totalmente lo contrario. O sea, es meterte en un campo sabiendo que todo el mundo va a estar, no todo el mundo, pero muchos ojos van a estar mirándote. Y yo creo que fue más bien el hecho de eso, salir de zonas de confort, mejorar, sí, Está guay, es como un reto en realidad, ¿no? exacto. ¿Y te ha ayudado eso en tu vida? Ya esto como curiosidad, de decir, oye, pues al exponerte ahí, igual eso ha hecho que adquieras ciertas habilidades también para otras partes A de ver, tu yo vida, creo ¿sabes? que sí, o sea, la verdad que el tema de relacionarme y todo, no es que yo no me sepa relacionar, pero soy bastante introvertida, me gusta mucho primero mirar, observar, ver a la gente. Y en cuanto a las relaciones, me ha ayudado bastante, me ha ayudado a abrirme, a conocer gente sin ningún tipo de recelo, en plan, tipo, mirar, bueno, deja ver si hablo con él o no hablo con ella. Entonces, creo que sí, me ha ayudado bastante como persona. Qué guay. Mira, ¿y te acuerdas de cómo fue esa formación? Más o menos del tiempo que duró, la primera que hiciste, las Pues, clases. pues eso también es algo súper bonito que lo recuerdo con bastante cariño porque yo empecé tarde, o sea, antiguamente lo que es el curso de iniciación se hacía solo una vez al año, ¿sabes? Era un curso y hasta actualmente creo que hacen 2 o 3 cursos durante lo que es la temporada Vale. del fútbol. Y yo creo que fui en enero o así a apuntarme, que fue cuando nos dio la idea de El eso por la arrebato. cabeza, sí. Y me acuerdo que empecé el curso, en plan, en ese entonces tenía a Romeo, que era como nuestro profe, y simplemente me acuerdo de sus palabras diciéndome que bueno, que ya llegaba tarde, que todo lo que fuera adelantando me venía bien para el próximo año y tal, que ya no me daba tiempo, en plan, tiempo físico, ¿sabes? De decir, puedes hacer el curso, puedes estudiar de reglamento, puedes verte las reglas y aprenderlas. No tienes tiempo físico de pasar el curso y ya todos van muy adelantados. Y pues la verdad que eso pues me molestó bastante, Te ¿sabes? picaste. Sí, sí, sí. De hecho,
iban pasando las clases y veía como él le reclamaba a compañeros de que iban retrasados y tal, como bueno, tienen muchos cursos por hacer todavía, tienen muchos exámenes por hacer. Y en esto de una semana a otra, que las clases, como te comenté antes, eran de lunes a lunes, me hice todas las reglas de juego, me las aprendí, hice todos los exámenes y, y pues obviamente hice el curso ese en, se puede decir que un tiempo bastante Sure. acortado. Entonces, ese mismo año pues me hice oficial, árbitro oficial y bueno, era la temporada esa, fue de enero, o sea, pasas los exámenes y ya luego pues tienes lo que son las prácticas en el campo, ¿no? Que al principio pues sales con algún compañero. En mi caso conocía el fútbol, pero no había jugado. O sea, yo no parto con esa ventaja que mucha gente parte, muchos árbitros parten de haber jugado ya en algún equipo y nociones, bueno, no básicas, porque lo básico también lo podía saber yo, de ver a mi hermano o de ver tal, pero esto de estar en un campo y saber qué va a pasar y a dónde va el balón ahora y qué puede pasar y tal, Sí, como más pues, desde dentro, ¿no? pues eso no lo tenía yo. Entonces, al principio los compañeros pues íbamos acompañados, nos decían pues esto es así, esto es asado, colócate aquí, ponte allí. Entonces, en ese entonces lo que es el curso de iniciación era de septiembre hasta mayo, ¿no? Entonces, donde haces exámenes y donde haces pruebas en el campo. O sea, que te faltó de septiembre a enero, digamos, por Exacto, ir. Y aún sí, así te pusiste al día, tiempo sí, récord, lo sacaste. sí, sí, Qué sí. bueno. ¿Y ese curso para qué categorías te habilita? Eso es El para primero. oficial, para pitar básicamente lo que es fútbol base. En plan, Todo fútbol base te todo permite. fútbol base, sí. Hasta juvenil, Juvenil incluso. incluido, sí. Vale. Obviamente ahí ya depende pues, de los delegados en designarte o no X partidos, sabiendo qué Claro. tantas facilidades tienes Vale, en base a tu en el experiencia, a campo, lo ¿no? mejor y Exacto, demás. sí. Pero en principio lo que es la... Sí, la categoría oficial exacto. te permite pitar fútbol base y en algunas cosas ir de asistente en algunos partidos. Vale. ¿Y te acuerdas de tu primer partido? Mi primer Arbitrando. partido, no sé qué partido fue, en plan, pero sé que fue en el campo de Guargacho. Vale. Sí. Mauricio, no mentira, fue en el Fraile. Mauricio Vilariño, que no sé si sabrán de él, fue un árbitro que estuvo como árbitro asistente hasta segunda ref, bueno, que estuvo en el tiempo este de que cambió la primera ref, la segunda B y Segunda vez. todo eso. Vale. Y pues fue él mi mentor en ese sentido, fue el que me acompañó cuando empecé a arbitrar y fue en el Fraile. O sea, no me acuerdo ahora qué equipos eran, pero tengo el recuerdo de la foto de mi madre sacándomela en lo que salía al campo vestida, tal, toda buena, pues sí, con Mauri. Vale. Y no te acuerdas mucho del partido, entiendo, fue hace tiempo, pero ¿te acuerdas de algo de las sensaciones que tenías? Si estabas nerviosa, si Obviamente estabas tranquila, estaba nerviosa, pero era como con muchas ansias, ¿sabes? En plan, con ganas. me acuerdo que Mauricio me decía, pero no corres tanto, de que a lo mejor salía el balón y yo a lo mejor no sabía estar en un campo. Y es lo que te estaba comentando antes, que a lo mejor hay cosas del fútbol que yo antes no tenía ni idea. Entonces, para mí la sensación de poder ver mejor o estar mejor era estar cerca del juego, en plan del balón, de los niños, donde pasaba todo. Claro. Y me acuerdo simplemente de eso, de estar como una moto queriendo estar cerca y de Mauricio decirme, Diana, pero que me dejas atrás, parece que no puedo correr yo, ¿sabes? A tu lado. Y sí, en plan, ese es el recuerdo que tengo de tener muchas ganas de aprender y de mejorar. Y mira, cuando uno empieza a arbitrar, una vez ya tiene la formación y arbitra su primer partido, ¿normalmente se empieza como árbitro principal o como asistente? A ¿O da ver, igual? normalmente empezamos como árbitro, o sea, tienes que arbitrar. O sea, Vale. cuando eres árbitro oficial, tienes que ser árbitro. A partir de ahí puedes coger la rama de árbitro asistente. O sea, ya cuando quieres coger una categoría, puedes decir soy asistente o soy árbitro. En ese entonces yo recuerdo de que nuestro delegado pues nos decía que nos recomendaba siempre ser árbitros primero, coger cierta categoría o cierta, en plan, experiencia como árbitro, para después saber qué necesita el árbitro que tú le asistas, ¿sabes? No Claro. sé si me llegan a entender. Sí, tiene sentido, claro. A saber un poco Claro. lo que puede requerir para luego ya saber tú Exacto, un poco para tú de verdad qué luego hacer ofrecerle. una función un poquito más completa como asistente, sí. Vale. ¿Y quien es asistente ha recibido la misma formación o hay una formación específica para asistente? Lo que es la formación teórica es lo mismo Vale. y en cuanto a
Lo único que cambia para nosotros al final las pruebas físicas, que no son las mismas las de los árbitros que la de los asistentes. Ah, vale. Y en función de algún examen, bueno, ahora mismo ya todo eso está cambiando, pero los asistentes no tienen, a lo mejor ya cambió, ya no existen los exámenes de reacción de actas para nosotros cuando queremos ascender de categoría, pero antiguamente habían exámenes de reacción de acta que a lo mejor los asistentes no tienen que hacer porque ellos no redactan actas en sus partidos, sino, Claro. a ver, en fútbol base sí, esas cosas, pero lo que son sus categorías lo hace el árbitro. Vale, a lo mejor te hago muchas preguntas que son como muy básicas o para ti como muy No, lógicas, pero no, para mí yo no, el mundo del arbitraje la verdad que lo tengo muy lejano y no te no sé preocupes. apenas nada. Me comentabas antes que la chica con la que ibas a ir al curso inicial, uno de los motivos al menos que ella te dio para no ir fue que en su casa no se lo habían tomado muy bien, no les pareció una buena Exacto, idea. sí. En tu caso, ¿cómo fue? Pues en mi caso, es verdad que al principio fue raro, ¿no? Decir, no, quieres ser árbitro, vas a meterte árbitro. Pero mi madre es una mujer que le ha encantado el deporte, que ha estado vinculada a ello y pues obviamente fue la primera que cuando lo decidí fue la que me llevó a hablar con Enrique, que era el delegado, es la que me llevaba a todos los campos y obviamente para ella pues era un orgullo poder decir que su hija era Qué árbitro, ¿sabes? bien. Y bueno, pues mi padre también se lo tomó bien. O sea, son personas que les ha gustado el deporte. Está claro que sabían que era que su hija fuera árbitro, porque no, creo que no es fácil. Está muy normalizado las cosas que pasan o, bueno, insultos, en plan, formas de dirigirse a ellos. Mm. Sabían a lo Pero, que te exponías, ¿no? exacto, sabían lo Mm, que iba a pasar, pero ujú. en todo momento me apoyaron. Sabían que era algo que me metí de lleno y de hecho en ese entonces, te digo, yo entrenaba un kicking ball, mi padre era mi entrenador Mm, y hubo un momento que hasta mi delegado le dijo que bueno, que tenían que bajar los entrenamientos con mi padre, que me podía lesionar. Lo típico que cuando ves a alguien que puede tener a lo mejor un poquito de... no talento, porque no es talento, pero que tienes esas ganas de que pueda llegar en algún momento a algo, pues querer protegerla, ¿no? Porque fue claro. la sensación de Enrique de querer protegerme desde el Ujú. comienzo. Y bueno, pero los dos me ayudaron, me apoyaron y a día de hoy están contentos. Es verdad que no es que me vayan a ver pitar porque es que no lo suelen hacer. Pero bueno, creo que es lo normal de cualquier padre que sepa que en algún momento pues pueden decir cosas que no le guste escuchar de su hija, ¿sabes? Entonces, Claro, claro. Estaba pensando es yo, a lo mejor normal. es ya porque se normaliza, ¿no? En el sentido de que al principio sí te decías tú que tu madre te acompañaba a todos los campos y No, demás, en plan, ¿no? ella es verdad que, claro, me llevaba, tal, no sé qué, pero también muchas veces tenía compañeros que pues me alcanzaba porque al principio yo era menor de edad, no tenía coche para transportarme. Claro. Es verdad que no solía coger muchas guaguas y tal, pero bueno, siempre había la forma. Es verdad que mi madre no, te digo, no recuerdo que decir, no, mi madre estaba siempre en los partidos viéndome, alguna vez sí, sobre todo al principio, ya en cuanto me hice un poquito mayor, eso dejó de ser, pero porque no tenía la función de Claro, de trasladarme, ¿sabes? De llevarte. llevarme al campo, Sí, sí. sí, pero fíjate que no estaba yo pensando mientras tú hablabas en que quizás no fueran a verte por lo que suponía para Ya, ellos, cosas que ya, tenían que ya. escuchar, ¿no? Que decía Sí, yo, wow, en mi cabeza era más, bueno, pues a lo mejor al principio te fueron a ver más y ya luego era como, bueno, pues Diana ya, arbitra y ya y ya está, está. no, no pasa nada. Sí, Pero claro, para ellos debió ser difícil escuchar ciertas cosas, ¿no? Me sí, imagino. ¿Te sí, llegaron a sí. comentar algo en ese aspecto? Sí, sí, a ver, Supongo, ¿no? obviamente no, es lo que te digo, no tengo muchos recuerdos de decir, mira, mis padres han venido a verme y tal, pero bueno, el fútbol ha cambiado mucho, el fútbol femenino ha cambiado mucho. Yo hace ya un par de años, cuando no era tan profesional el fútbol femenino, yo salía de cuarta árbitra en los partidos de Liga Tesa y recuerdo, eso sí lo recuerdo muchísimo, de mi padre ir a ver el partido, que al final yo no arbitraba, no hacía nada, simplemente estaba ahí de cuarta, un poco controlando los banquillos y tal. Pero como era un partido bonito, yo le dije, no, pa, vente, tal, que... Y tengo el recuerdo bueno, el recuerdo no, porque yo no me enteré, pero él me lo comentó después, que durante el partido él escuchaba comentarios hacia mí, no, no pitas nada, tal, no sé qué, y tú, en plan, la cuarta estás ahí, que no haces nada, no sé cuánto, no ves nada. Y de tener que él acercarse y decirle, oye, tranquilo, tal, no sé qué, y de que encima otra persona que resulta que era policía y le vio como las intenciones, pues
de calmarlo y decirle, tranquilo, que no pasa nada. Y él, o sea, él como alborotarse, no, es que ustedes están aquí y le dicen de todo y no pasa nada, Claro. ¿sabes? Pero bueno, al final creo que actualmente es algo que es normal, que no está bien que esté normalizado, ¿no? Pero en nuestro caso yo creo que la gran mayoría de los árbitros lo tienen que tener asumido de que no te van a ir a decir cosas bonitas en el campo, ¿sabes? Es una pena que sea así, la verdad. Pero es verdad que como que parece que va con la profesión, eso, ¿no? Como que Sí, por dedicarte a eso tienes que aceptar que es así sí, y es triste, la si verdad. en verdad quieres que no te afecte, bueno, ya entrando un poco en lo psicológico, si de verdad quieres que no te afecte a tu vida, tienes que asumirlo. Ujú. Tienes que asumir que van a haber momentos en los que se dirijan a ti de maneras inadecuadas, inapropiadas, que te insulten o que habrá momentos que te puedan molestar un poco más, un poco menos, pero tener claro que es parte de esto, por ahora por lo menos. Sí, esperemos que deje de ser así. Ya luego te preguntaré un poco por esa parte, no te preocupes. Pero antes quería saber un poco sobre el rol del árbitro, en este caso del árbitra. Mm, ¿Tú crees que hay diferentes estilos a la hora de arbitrar? O sea, hay diferentes... Sí, ¿Sí? sí, ¿Vale? sí. ¿Y tú cómo eres arbitrando? ¿Cómo te definirías? A ver, normalmente yo me defino que soy una árbitra que le gusta dejar jugar, en plan, ¿Vale? me gusta el contacto, o sea, permitir ciertos contactos en el campo. Y es verdad que no todos los partidos son iguales, porque aún así, aunque tú tengas cierto criterio, hay partidos y partidos donde si yo dejo que mi forma de pitar sea la que totalmente dura durante todo el partido, hay partidos que a lo mejor acaban mal por tú querer ser tú pitando. ¿Vale? Entonces, para mí lo primordial es dejar pitar. Obviamente, depende de los partidos, de cómo se comporten los jugadores, de que quieran. No, para mí todavía no es lo mismo pitar chicos que pitar chicas. Hay veces que tengo que diferenciar entre pitar hombres o pitar mujeres, ¿En qué? sinceramente. Que me llama la atención eso. Pues, ¿Qué ves de diferente? a ¿Por qué tienes ver, que ajustar es tu... verdad que dependiendo también de la categoría y porque todo eso Todo influye, me todo imagino. influye, Sí, sí, exacto. sí. Hay partidos de chicas que a lo mejor no puedes dar tanto contacto porque no están acostumbradas a lo mejor un poquito más de juego físico, ¿sabes? Vale. Que, por ejemplo, ahora mismo yo aún así también noto la diferencia entre tercera y preferente. Ya en tercera son chicos que juegan mucho más, hasta ellos quieren muchas veces que el juego siga, ¿sabes? Que Que no se favorezca detenga el tanto, contacto ¿sabes? ese, ¿no? Que Exacto. decías. Sí, Vale. que no se detenga tanto el juego, ¿sabes? Entonces, pues en mi caso, pues suelo dejar jugar. Habrán otros árbitros que piten más faltitas o no sé. Vale. Son diferentes, creo. Vale. ¿Y qué características crees que tiene que tener un árbitro o una árbitra sí o sí? ¿Y qué cosas crees que son, bueno, pues que puede haber diferentes? No sé, en cuestión de personalidad o de forma de arbitrar. Algo que digas tú, mira, pues para ser árbitro tienes que tener esto. ¿Y qué cosas son más flexibles, digamos? A ver, creo que para ser árbitro lo primordial es ser imparcial, ¿no? En plan, ser objetivo, que es importante. Y después de eso, yo creo que al final es tener ganas, es meterte en un campo de fútbol y saber que vas a hacer lo mejor que puedas hacer, saber que vas a fallar y aceptar el fallo también. Vale. Y, y que de resto, no, esforzarte, tener buena condición física, porque creo que es algo también muy importante. Y, y ya creo que eso es lo primordial. Vale, así que no es poca cosa. Ya. La verdad que la idea iba un poco en lo que te pregunté antes, ¿no? De los estilos, porque igual es eso, pues hay árbitros que igual les gusta más hablar con los jugadores, Ah, otros sí. que no, o yo qué Ya. sé, o que son más, digamos que el lenguaje no verbal es como muy rígido o Sí. muy, no sé si se podría decir autoritario o no, ¿sabes? Pero como que hay diferentes perfiles en ese aspecto y a lo mejor tú, si eres una persona tímida, igual eso te va a costar un montón o no, o al revés, o cambia tu carácter en el Ya. campo. A Es eso me... verdad que en el campo no creo, o sea, soy una de las personas, de los árbitros que creo que me gusta hablar, que si me vienes a preguntar algo te lo voy a contestar, Vale, siempre que sea de buenas formas y no venga como un loco, en plan, o una loca. Em, pero sí es verdad que eso, me gusta hablar también con los jugadores o las jugadoras.
Es verdad que hay otros árbitros que no les gusta absolutamente nada de que se dirijan a ellos y hasta evitan tener conversación con los jugadores porque los hay. Ujú. Pero es verdad que, a ver, yo es que no es que no me guste hablar o que sea tímida. Yo creo que es algo un poco raro, ¿no? Soy Vale. una tímida, no sé. Depende del contexto, a lo Exacto, es lo mejor. que te estaba comentando antes, que a lo Sí. mejor estoy hablando aquí contigo y fluyo súper bien y me Ujú. abro súper bien aquí hablando contigo. Y hay otros casos en los que, pues, soy un poco más reservada, sí. Vale. ¿Qué dirías que es lo más difícil de arbitrar un partido? Lo más difícil. mm, yo creo que lo más difícil es lo psicológico, ¿sabes? Vale. Es saber que a lo mejor hay momentos donde a lo mejor un jugador tiene revoluciones altas y no es que te proteste mal o que se quiera referir a ti de cierta manera, pero todos en el campo cuando estamos corriendo se nos van las pulsaciones. Ellos también el entender, ¿no? Lo que se juegan los jugadores, las situaciones, lo que cada uno quiere por sí. Y yo creo que lo más difícil es eso, es estar centrado y saber que tú al final eres un juez y que tienes que intentar, eres yo creo que la calma del campo, ¿sabes? En Vale. plan, el que tiene que regular todo, Vale. que tiene que bajar en ciertos momentos los niveles de uno, tiene que saber cuándo actuar de manera autoritaria en otro momento. Entonces, es más bien yo creo que mantener la cabeza fría durante los 90 minutos que Ok, dure el partido. sí. Y como entender eso, ¿no? Entender la situación de los jugadores o la presión o lo que haya y tú intentar eso, ¿no? Mantener esa calma y Sí, transmitir esa calma incluso al exacto. jugador o la jugadora, ¿no? No revolucionar más las cosas, Sí, que a veces puede pasar por tus decisiones, supongo, que no estén de acuerdo y se revolucionen, pero claro. bueno, eso entiendo que es parte del juego, Mm. pero qué difícil, no es solamente gestionarte tú, Sí, sino sino intentar intentar que... gestionar al Exacto, sí, resto. sí. Creo que es lo más Qué difícil complicado. de ser árbitro, sí. Mm. ¿Y qué es lo más gratificante? ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¿O lo que Pues más lo te gusta? más... A ver, yo te digo que yo disfruto pitar un partido, disfruto salir del partido con buenas sensaciones. Obviamente hay partidos y partidos, partidos donde, como te dije antes, vamos a fallar y nos vamos a equivocar, pero tener claro que aunque falles, se trata de... Porque en el campo muchas veces nosotros nos damos cuenta de, joder, tenía que haber pitado esta falta o no tenía que haberla pitado. Entonces ya esos son fallos que no podemos arrastrar durante el partido, lo que te estaba hablando, Vale. lo psicológico, todo creo que es lo más difícil de llevar en el campo. Y lo gratificante es saber que durante el tiempo que estuviste arbitrando, intentaste dar el 100% de ti. Obviamente que está claro que intentamos acertar en todo momento y salir del campo intentando, o sea, viendo que a lo mejor no has cometido tantos errores, ¿no? O Vale. intentar decir, vale, pues salió un muy buen partido, me felicitaron, o las decisiones que hubieron raras, saber que fueron bien gestionadas, ¿sabes? Ujú. Porque obviamente son cosas que pasan en el terreno de juego y hay situaciones en las que afectan más a un equipo u otro, que son más cuestionables o... Entonces, bueno, saber que aún así, que aunque falle, estar contento con el resultado, seguir mejorando y saber que sigues luchando por tus objetivos, ¿no? Porque al final yo acabar un partido es saber que todo va bien, es saber en qué tengo que mejorar y que todo esto que estoy aprendiendo durante el proceso es porque me va a hacer mejor para mañana, ¿sabes? Qué bien. Es que es verdad que el error, todos tenemos errores en nuestras profesiones, en todo. Mm, Y claro, en el caso tuyo, que tienes que tomar decisiones que son muy rápido, que todo el mundo o mucha gente te va a protestar, estás tú también en un entorno de mucha presión y tomar mm, decisiones con presión no es lo más adecuado ni lo más ya. fácil. Igualmente me interesó una cosa que dijiste, que decías como que era importante durante el partido, si tenías un error y tú te dabas cuenta, no arrastrar ese error. Exacto. Eso es algo que yo escucho mucho, no a árbitros, sino a aficionados, ¿no? O cuando ves un partido por la tele, que muchas veces se dice, no pitó un penalti que era como claro y el árbitro se equivocó, y luego como que le pita un penalti a favor. Dice, eso es porque se acuerda del error que tuvo y se lo está pitando ahora como para compensar. Esas cosas te han llegado a pasar en algún momento o tú misma intentas ser consciente para... No, No, yo más bien me refería al hecho de decir, joder, la cagué y seguirle dando run run a lo mal que hiciste y que a lo mejor ese pensamiento te desconcentre de lo que está pasando a tu alrededor vale,
y vengan otros errores por no estar donde tienes que estar en ese momento presente. Vale, Me refería más bien a eso. Vale, pues fíjate a lo que me llevó lo que tú dijiste, Ya. ¿no? Me hizo pensar en eso. Claro, te referías a la gestión del momento y Sí, claro, porque no obviamente quedar tan es clara como ahí. el jugador que falla un penalti. Exacto. De que después no se quede pensando todo el rato que falla el penalti o que hace 3 tiros a puerta y sigue sin marcar gol. Entonces es más bien eso, de no seguir dándole vueltas al error que tuviste y, y estar otra vez al 100% para seguir acertando durante todo el partido, o sea, todo lo que quede de tiempo. ¿Y qué haces cuando tienes dudas en una decisión? Porque yo alucino, de verdad, porque yo en un momento así digo, uff, ¿cómo? Incluso viéndolo, ¿no? Una jugada a lo mejor, que es verdad que puedes tirar de tu asistente o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿O cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? ¿Dudas qué? En plan, No sé, una jugada específica que digas tú, no tengo claro si fue penalti o no fue penalti, o una a expulsión ver, o algo así. obviamente en decisiones como esas de no tengo claro si fue penalti o no fue penalti, o una expulsión o no una expulsión, está claro que jamás vas a perjudicar a un equipo cuando no sabes algo 100%. Ok, Entonces, si yo no sé si es penalti, no pito penalti. O por lo menos si en ese momento no sé si es penalti, no lo voy a pitar. Si no sé si es roja, para eso hay una amarilla, ¿sabes? vale. Entonces, Como que tienes que verlo claro. exacto, en Vale. plan, yo cuando pito un penalti es porque en ese momento estoy 100% convencida de que es un penalti. Si saco una tarjeta roja es porque estoy convencida 100% de que es una tarjeta roja. Que luego, a lo mejor luego veo el partido, veo el video y digo, "Pf, Claro, no me significa que no te equivoqué". puedas equivocar, Exacto, pero me que en el equivoqué. momento lo tenías claro. En esos casos, en plan, si estás dudando si es penalti o no, no pites nada. O sea, es mi recomendación. Porque son decisiones bastante importantes y que creo que tienen que ser claras para que tú las tomes. Claro, y que tú estés convencida de lo que estás Exacto. pitando, aunque Sí, luego aunque te a lo puedas mejor luego el equivocar. asistente me diga no, no, pero yo en ese momento tengo que decir sí, es penalti para mí y pues lo pito. O si es roja y la saco. Pero que de verdad estés convencida, Qué ¿sabes? Que no difícil. tengas esa duda. Qué No puedes difícil tener me esa parece. duda para tomar esas decisiones. Me parece tan difícil. ¿Tú crees que la gente es consciente de lo difícil que es ser árbitro, de lo que implica? A ver, yo creo que no son conscientes, pero muchas veces, o sea, porque yo también veo partidos y desde fuera a lo mejor parece todo más fácil, pero claro, en el campo tienes a 22 jugadores hablándote, diciendo cosas, unos banquillos llenos diciéndote cosas. No es lo mismo estar dentro que estar fuera. No es lo mismo ser tú el responsable de todas las decisiones que se toman en el partido que ser una persona que está viendo un partido desde fuera, donde no influyes en nada. Y bueno, creo que no. Respondiendo a tu pregunta, creo que no saben lo que es estar en un campo Sí. arbitrando. Es que eso que dices tú de que no es lo mismo verlo desde fuera desde dentro, a veces también pasa con el futbolista, ¿no? Que es como lo típico de cómo pudo fallar ese pase, cómo Exacto. pudo fallar ese tiro. Pero con el árbitro siento que es como más, ¿no? Como que igual no hay conciencia de la dificultad que implica tomar una decisión con ese nivel de presión y tal, como que me genera como mucha, no sé, como empatía con esa persona que Ya. está ahí. Digo, jolín, qué difícil es y qué fácil hacemos la crítica, ¿no? Como, y lo que decíamos antes, que está como súper normalizado la Sí. crítica al árbitro de todos lados. Del público, del que lo está viendo por la tele, de los jugadores, de cuerpos técnicos, de todo, ¿no? Es como, no sé, me Sí, da la la verdad impresión que de ser sí. una figura poco comprendida. Me da a mí la impresión. Es verdad que siempre, o la gran mayoría de veces, el árbitro suele ser la persona más distante y tiene que ser la persona más autoritaria en el campo, ¿no? Ujú. Entonces, un poco el rol del incomprendido, pues nos los hemos ganado porque somos el policía o aún así está peor, Sí, la porque autoridad, sí. entonces es normal que estemos en esa situación, ¿sabes? Y en tu experiencia o lo que tú crees que sería mejor que se viera de otra manera, en el sentido de que se viera como una figura más humanizada, no sé, como escuchar más a un árbitro, como ahora, por Ya. ejemplo, ¿no? A una árbitra decir, expresar cómo se siente, lo que vive. Porque la sensación que yo tengo es que muchas veces están los árbitros como en una burbuja, ¿no? Que no se les escucha mucho. En el fútbol profesional, por ejemplo, como que no se oye, como que no se les escucha hablar, los que están en activo. No sé Ya. si eso es una decisión tomada por ellos, si los comités le dicen, mira, mejor que no hables por si acaso. A ver, es verdad que es complicado. Es complicado el hecho de que el árbitro se ponga mucho más. Al final, estas cosas también han salido en seminarios que hacemos nosotros. A veces cuando tenemos seminarios, pues viene algún entrenador a darnos a hablar una charla, a decir sensaciones de ellos, cuando
han tenido contacto con árbitros. Y entonces es verdad que es complicado porque a lo mejor tú eres entrenador del Tenerife y coincido mucho contigo y pues tengo un poco más de relación contigo, ¿no? En plan, nos vemos más, hablamos más, te cuento un poco más cómo va mi temporada y tal. Y justo pues a lo mejor en el aeropuerto te veo y te saludo con cariño, sí, todo bien, y nos quedamos hablando. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor en ese mismo aeropuerto está el entrenador de un equipo con el que le pité hace 5 meses y no salió bien el partido o no salió bien para él. ¿Sabes? Que a lo mejor perdió, pues él tuvo sensaciones de que fallé. Entonces, ya la visión que tienen ellos desde fuera, que es erróneamente, es que bueno, pues yo me llevo contigo y pues el día que me toque pitar un partido de tu equipo con su equipo y tome una decisión que es favorable a ti, que seguramente sea una decisión, ¿sabes? Una decisión justa para ti, pero le perjudica a él, es porque eres amigo mío. Claro. ¿Sabes? Porque me llevo bien contigo. Entonces, es complicado el hecho de involucrarnos un poco más y tener más contacto con el mundo del fútbol, porque siempre vamos a ser juzgados al final. Bueno, no sé cuándo fue, la temporada pasada, creo que un árbitro de primera división salió hablando algo de sus hijos, tal, no sé qué, y fue muy cuestionado. Entonces, es que es bastante complicado el exponernos tanto, ¿sabes? Está bien que, claro, es normal tener una charla aquí contigo, hablar lo normal. A ver, yo lo veo bonito, pero hay veces que nos puede perjudicar mucho más de lo que nos puede aportar el hecho de estar más normalizados y estar más vinculados con todo, ¿sabes? Yo lo entiendo, y también entiendo que si no se hace más es por algo. Lo hablaba con Pablo justo antes, ¿no? Que decía, si no se hace eso, no es porque no se quiera, ¿no? Quiero decir, debe haber algún motivo, estés de acuerdo o no. Yo desde fuera sí que pienso que igual podría ser útil, ¿no? Porque podría ser que entendamos más todos esos sentimientos que hay ahí, la complejidad y demás. Pero claro, es verdad que al ser tan poco habitual, si se empezara a hacer, seguramente habría gente que lo cuestionaría, que cuestionaría la profesionalidad del árbitro por lo que sea. Entonces sería difícil, ¿no? Pero es Sí. que eso, que me da como... Es verdad que, por ejemplo, hasta para hacer cualquier tipo de entrevista y tal, normalmente solemos pedir autorización a lo que es el comité de árbitros. Claro. Por lo menos en nuestro caso, no sé si en otras comunidades no sé así. Pero yo, en cuanto tú me escribiste, yo le escribí a nuestro director técnico, mira, hay problema con que yo salga hablando, tal. Y es verdad que últimamente están muy intentando como fomentar mucho lo que es el arbitraje y eso. Entonces me dijo, no hay problema, Diana, en plan B, te hablas y eso, y no hay problema. Pero está claro que hoy tenemos una entrevista bastante normal, donde tú vienes a intentar mezclar el mundo del fútbol con la psicología. Y está claro que esta entrevista no va a tener ninguna doble intención, ni sacar nada que pueda ser contrario al comité de árbitros, al CTA. Entonces, ese es el problema, que a lo mejor hay momentos donde cosas que se hablen puedan repercutir a estamentos que a lo mejor no pueden, ¿sabes? Ser muy nombrados. Otros intereses o incluso Exacto. algo que yo te pregunte que sea totalmente neutro, por así decirlo, o con una intención. Otra persona lo puede escuchar y darle otra intención Exacto, también. malinterpretarlo, sí. Lo entiendo. Es complicado. Mira, Diana, al principio comentaste que el tema del arbitraje, mundo de hombres, demás. Quiero explorar un poco esa parte también, que si ya el arbitraje es complicado de por sí, ser mujer árbitra en un mundo de hombres, quiero conocer un poco más en detalle tu experiencia en ese aspecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo mujer A ver, y árbitra? sí es verdad que cuando yo comencé a arbitrar, también tuve la suerte de que en ese entonces había una compañera que era árbitra, que encima creo que estaba en primera regional, o sea, ya tenía categoría. Entonces, partí con esa ventaja de tener una persona cercana con la que pudiera un poco al principio refugiarme, ¿no? Porque no es fácil lo que estábamos hablando. Pero sí es cierto que ya luego entrando ahí al mundo, pues te acostumbras, te haces a que estás rodeada la gran mayoría de hombres, al final son compañeros que te apoyan y te ayudan, o son jugadores que se acostumbran a ver a un árbitro. Obviamente al principio era como, ay, raro, ay, es árbitra, o todavía me pasa de entrar a algún campo a pitarle a niños y, ay, nos pita una árbitra, tal, es extraño, ¿sabes? Pero
Pero yo creo que al final es súper bonito, en plan, está súper bien porque nos apoyamos todos. Qué bien. Y creo que también tendrá que ver la personalidad de cada uno, ¿no? Yo es que entré con esto, con una visión de hacer deporte, de ser un atleta, y desde que conocí un poco a la gente vi que estaba cómoda y aún así, por ejemplo, en este año he cambiado de delegación, he empezado con gente que no conozco de nada y es que es increíble. Increíble conocer gente nueva, relacionarte con gente nueva y aprender de cada una de esas personas con las que te relacionas. Qué bien. Está súper bien, sí. ¿Cuál dirías que es la proporción, más o menos, de mujeres y hombres dentro del comité o no Del sé? comité. O no sé Es cuál es que el el estamento, comité te puedo pero... decir, o sea, aquí para nosotros en lo que es el comité tinerfeño, seguramente sea un 98% hombres. Es que yo creo que 99 puede ser. Que te puedo contar, bueno, no con una mano, pero con las dos Claro, manos. decirme quiénes Sí, son las mujeres que hay, ¿no? exacto, te las puedo contar. Súper poquitas, wow. Sí. ¿Y alguna vez has notado como que han, no sé si la palabra es menospreciado o un poco puesto en duda tu valor o tu talento para el arbitraje o tu visión, no sé, por ser mujer, rollo, no lo tengo claro o voy a preguntarte otra vez o sabes lo que te digo, de a lo mejor me ha pasado con alguna Em, entrenadora o jugadora de decir, o aficionadas incluso, ¿sabes? De decir, no sé si pongo en duda lo que me estás diciendo o lo que piensas porque igual no entiendes mucho de esto, ¿sabes? a ver, a lo mejor yo me equivoco al pensar de esta forma, pero yo desde que entro a un campo, en comparación con un hombre, a lo mejor es mi visión y me estoy equivocando. Pero yo creo que los árbitros pueden partir de aquí, ¿sabes? En plan, Vale. un jugador te va a entrar y tú estás aquí. Y ya durante el partido, durante tu presencia, lo que van viendo de ti, vas subiendo como es buen árbitro o vas bajando dependiendo de las decisiones que puedas tomar y cómo las puedes interpretar ellos. Si ya la media de árbitros empieza aquí, una mujer empieza aquí. Vale. O sea, A eso me refería. yo noto que si, o sea, si yo fuera un hombre que me plasmo en el campo y toma las mismas decisiones, la forma a lo mejor en la que se comunican los jugadores conmigo o se refieren conmigo no sería la misma que si fuera un hombre. O sea, ya desde que saben que eres una mujer, eres más mala porque eres una mujer. Ok. O sea, es mi interpretación y la forma de la que lo veo. Yo creo que la gran mayoría de árbitros lo podría decir y de jugadores lo podrían pensar, aunque no lo dirían, ¿sabes? Vale. Creo que sí. Vale. Luego se te exige más, seguramente, ¿no? A ver, en cuanto a exigencia, es Porque tienes verdad que, que... digamos que te tienes que forzar más para demostrar lo Exacto, mismo, sí, ¿no? sí, sí. O sea, para yo sentir que... O sea, para que un jugador me pueda ver que soy buena, tengo que demostrar muchísimo, sí. Es que ya partes de abajo, ¿sabes? Tienes que ir durante todo el partido o durante toda tu presencia con ellos. Es demostrar que no, porque seas mujer no significa que vayas a ser más mala o menos buena, no sé. Vale. Y en ese aspecto, ¿cómo crees que influye la categoría? Lo que hablábamos al principio, la categoría, o si son chicos o chicas, o la edad. ¿En qué contextos crees que se nota menos la diferencia con respecto a ser mujer, me refiero? A ver, sinceramente por ahora yo creo que es verdad que a lo mejor si le pito a mujeres, ellas al principio no van a estar, no van a cuestionarme o a lo mejor no, la mujer no tiene tanta malicia de decir es mujer y va a ser mala, creo, a lo mejor también me equivoco. Pero, pero yo creo que hasta en cualquier partido de niños, no vamos a poner prebenjamines, pero a lo mejor un infantil o un cadete, por el hecho de ser chica, van a pensar que eres menos buena o que vas a acertar menos por el hecho de ser mujer. Los propios niños, ¿te Sí, refieres? sí, sí. Que es verdad que al final todo esto es muy complejo porque vienen unos padres que a lo mejor dicen comentarios o hablan Claro. comentarios, porque todo viene de atrás, ¿no? Entonces, un niño que es un infantil y te pueda decir, no, porque es como es una chica, pues no lo ve. Porque a mí me lo han dicho, ¿vale? Entonces, Sí, eso no viene de la nada, no quiero decir, viene de la nada, eso viene de exacto. algún sitio, ese Exacto, comentario. sí, sí, sí. Pero bueno, que es lo que te digo, que no, tampoco es tan habitual que hayan tantas chicas, porque si al final
fuera un 50% chicos, un 50% chicas, seguramente sería más normal y no nos perjudica, porque no creo que nos perjudique, pero sí creo que no nos cuestionarían tanto, a lo Ujú. mejor. Pero bueno, como somos la minoría, es lo más raro, entonces Exacto. vamos a partir con cierta desventaja, creo yo. Mira, ¿y recuerdas alguna cosa en específico que te habrán dicho mil cosas, seguro? Pero no sé si hay algo en particular que dijeras tú, en serio, o sea, llegamos a este nivel, por el hecho de ser mujer me refiero, ¿sabes? De que algún comentario, o no te voy a decir algún insulto, pero no sé, algún comentario que dijeras realmente, pero como lo que acabas de decir, ¿no? De por ser chica no lo ves, que es como, ¿cómo va a ser eso? No sé, pero Es alguna lo que cosa te así. digo, es un comentario que en algún momento algún niño me ha dicho. Ujú. Ya de por sí, en plan, entrar a un campo y que, ay, nos pita una árbitra, ay, es una chica, ay, no sé qué. En plan, que ya no sea normal que te vaya a pitar una chica es algo. Es verdad que luego en partidos, pues obviamente me habrán dicho muchísimas cosas. Y obviamente por el hecho de ser mujer, dirigiéndose a temas machistas y tal, a mí pitando me han dicho, niña, mejor vete a fregar platos, ¿qué haces aquí? Me lo han dicho. O habrán cosas que no voy a comentar, pero ciertos insultos, o bájate de los tacones, o me lo han dicho, ¿sabes? Son cosas que son tonterías Sí, que que a un hombre no le obviamente dirían. a mí, exacto, sí, que por ser hombre no te lo dirían. Que mira que a los árbitros también los insultan, Sí, pero no obviamente, les dirían eso. exacto, Sí, 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 es sí. por el hecho de ser mujer. Pero bueno, Sí, lo que decías antes, ¿no? Que lastimosamente es como algo que tienes que asumir es lo también. normal. O sea, Te iba a preguntar si reaccionan distinto los jugadores jóvenes a los adultos. Tú decías que incluso los niños, pero ¿crees que los a ver, en adultos... plan, en los niños a lo mejor puede ser que sea en algún niño en especial y tal. Los adultos, pues yo sí creo, aún así, yo pito a lo mejor partidos de mi categoría y sí siento que aunque yo esté acertando en algo y tomo alguna decisión y a lo mejor le justifique algo a un jugador por la toma de decisión, no me creen igual, o sea, no se creen que yo a lo mejor soy capaz de darme cuenta de esos detalles que a lo mejor eh, creen que es un árbitro el que lo podría ver, ¿sabes? Vale. Es que eso me parece tan sorprendente, porque no, o sea, no sé, es un criterio más allá de la creencia que puedas tener tú, al final es la vista, ¿sabes? Es como que no Sí, es, no hay tan, no hay diferencia realmente. O sea, ya, me llama la atención que llegue a ese nivel, ¿sabes? A ese sí. nivel de discriminación. Em, Quiero volver ahora a la parte más emocional o más psicológica, digamos, que tocaste tú misma al principio, que está guay porque las cosas que yo tenía pensadas tú al principio ya abriste un poco el cajón de cada una de las cosas. Entonces, ¿qué papel crees que juega la cabeza, la mente, la psicología, como lo quieras llamar, en el arbitraje? Es que es lo que te digo. Bueno, te lo nombré como que eran unas cosas Tal de las cual. más importantes, porque no es fácil estar juzgado todo el tiempo, en plan que los comentarios que vas a recibir durante o bueno, la mayoría de los tiempos van a ser diciendo que lo has hecho mal, que has fallado, que te equivocas. Entonces creo que es un papel muy importante en los árbitros. Vale. O tener suficiente madurez emocional como para saber dónde estás metido y que eso no te afecte en tu vida personal ni nada, ni te interrumpa tus objetivos y proyectos que quieras lograr en este mundo. O la gran mayoría que no puede a lo mejor controlarlo, o lo deja, o bueno, o no llega al final a nada porque llega un momento en el que se cansa de eso Claro. y no puede seguir, ¿sabes? Para mí hay como dos aspectos fundamentales, ¿no? Desde fuera, visto desde fuera, tú, a ver tu opinión. Uno es la gestión de lo que te dicen, ¿no? Sí, De los insultos, de que todo eso no te llegue a descentrar o afectar a nivel personal y en el desarrollo de lo que estás haciendo. Y por otro, como la seguridad en ti misma en las decisiones que tomas. ¿Sabes? Yo creo que eso, por ejemplo, a mí personalmente me costaría un mundo el decir, no, no, yo creo que vi esto, o creo que es esto, estoy seguro y tal. Y no que, claro, meter en juego, no, porque no, porque yo no la toqué, porque tal. Y no ya, decir, lo escucho y a lo mejor me convence, o sabes, como que ya. tener esa seguridad en ti misma, ¿no? Es Ya. como, ¿cómo te afectan a ti esas dos cosas? Tanto la seguridad como el tema A de ver, lo que te digan. está claro que haciéndote árbitro tienes
que tener total confianza en ti y saber que tu decisión es la que hace, o sea, la que se tiene que cumplir. Nosotros obviamente intentamos siempre acertar. Habrá momentos en el que yo diga, es esto, y a los 3 segundos después saber que tenía que sacar la banda azul y no blanco. ¿Vale? Pero porque un jugador a mí me diga, no, o sea, mi decisión es la que vale. Y obviamente intentamos acertar siempre. Estamos también, la gran mayoría de los partidos, somos un equipo también, o sea, somos 3 árbitros, donde hablamos también, donde yo puedo dar mi opinión y ellos me pueden ayudar. En plan, en ese sentido, lo que puedan comentar los jugadores nos da totalmente igual, o por lo menos a mí. Muy bien. O sea, no entra en mi cabeza que tú me digas, no, porque esta falta la pitaste aquí y allí no la pitaste, ¿sabes? En plan, no. Pero obviamente es saber gestionarlo. En mi caso, a lo mejor no me afecta. No sé si habrán compañeros donde no son tan fuertes todavía mentalmente y le puede afectar un poco más, un poco menos. Y ya luego el otro lado, lo que estabas hablando de pues lo que me digan, de lo que me comenten de fuera. Eso cómo lo manejas. Yo muchas veces, yo creo que hasta a veces ni escucho a la gente de la grada. A lo mejor hay un momento donde el juego está más parado, estoy en una banda pegada a la grada y escucho algo, pues sí. Pero no te voy a decir me da gracia, pero los escucho y da igual, o sea, da igual exactamente lo que estén diciendo. O sea, en mi vida no me afecta. Yo al final sé que estoy ahí en el terreno de juego intentando acertar todo el tiempo, hacer de manera justa todas las tomas de decisiones que tengo durante el partido. Y estoy tranquila, o sea, aunque me estén diciendo que soy del equipo verde o que se me ve la camisa verde, porque te podrán decir ese tipo de cosas, saber que estás haciendo todo de la manera más justa en el campo. Entonces, yo estoy tranquila. ¿Y eres capaz de terminar, o sea, acaba el partido y termina lo que ha pasado ahí? ¿O hay veces que te quedas con algún run de algún error, alguna equivocación o algo que te hayan dicho? En plan, algo que haya pasado ahí que te quede dándole vuelta. Obviamente, cuando tenemos partidos donde sabemos que tenemos jugadas un poco más dudosas, sí, que a lo mejor te reclaman un poco más polémicas, más bien es la palabra. Muchas veces a mí me encantaría poder ver todos mis partidos y decir, a ver, Diana, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Y poder analizarlo en realidad. Porque al final de ver tus errores o tus aciertos es donde vas a seguir mejorando. Claro. Hay partidos en los que pasan cosas un poco más extrañas que te toca quedarte con la incertidumbre y saber que, bueno, qué fue lo que pitaste en ese momento y si tuviste la duda de decir, bueno, pues, ¿por qué dudé tanto? O ¿por qué no tomé la otra decisión? Te quedas dándole vueltas muchas veces cuando hay cosas más grises. A veces tenemos la suerte de que me reclamen de que no, eso no era roja y luego llega a mi mano un video maravilloso donde pueda ver que es roja y decir, muy bien, Diana, acertaste. Súper bien, ¿sabes? Entonces, no pasa siempre, pero creo que cualquier árbitro que se lo tome de manera seria y tal, en algún momento cuando sale del campo, sigue pensando en qué podías seguir mejorando, qué fallaste y cómo puedes corregirlo. Entonces, sí, después nos quedamos dándole vueltas a lo que fue el partido, cómo fue, con los jugadores, los entrenadores, o sea, todo eso lo intentamos ver también después nosotros. Vale. ¿Y antes del partido, tienes algún tipo de rutina como de preparación a nivel de cabeza, ¿sabes? Es decir, para concentrarte o hay algo que hagas siempre o que te ayude o... A ver, normalmente yo lo único que hago es ver cómo están los equipos clasificados, los que se van a enfrentar, porque eso también muchas veces te ayuda a saber cómo va a estar un equipo, en plan tensión, cómo viene revolucionado, no viene revolucionado, va más tranquilo, si va muy bien y un empate le vale, si te está perdiendo tiempo. Entonces son cosas que Qué te interesante ayudan, eso. ¿sabes? No pensé que un te árbitro pueden pensara ayudar en en ello. plan en un partido, porque a lo mejor notas antes que un equipo te está queriendo perder tiempo porque un empate le vale, ¿sabes? Y a Claro. lo mejor otro árbitro no se puede percatar de eso porque no sabe que le vale un empate. Y obviamente el otro equipo sí se va a dar cuenta, pero si tú no eres consciente, a lo mejor lo dejas pasar. Claro.
¿sabes? Sí, o piensas que te O, lo dicen como te dirían cualquier por otra protestar, cosa. exacto. Entonces son cosas que, bueno, pues yo normalmente suelo ver cómo van clasificados y como todos los partidos, antes de comenzar, pues tengo una charla con mis asistentes de cómo pito yo, porque muchas veces salimos con asistentes que a veces ni conocemos o no hemos coincidido. O sea, entonces intentar unificar un criterio, Vale. que en este caso es mi criterio, el que necesito que ellos se acoplen a mí. Delegar funciones que le pertenece a cada quien hacer en el campo. Y bueno, obviamente saber que somos un equipo, aunque es lo que te estoy diciendo, que a lo mejor no estamos tan compenetrados como los jugadores de un campo, porque muchas veces no nos conocemos o no interactuamos tanto. Pero establecer unas ciertas normas, en plan, bueno, normas, no vamos a decir normas, en plan, un cierto protocolo para intentar que salga bien el partido y poco más. En realidad tampoco es que haga un ritual de preparación para un partido, no. Vale, vale. Mira, ¿y eres o conoces algún compañero o compañera que haya acudido a algún profesional de la psicología desde el mundo del arbitraje o se ofrece algún servicio desde el comité? O sea, me interesa saber cómo se considera el psicólogo desde el arbitraje o si hay alguna o si se ofrece algún servicio de este tipo, no sé, ¿qué relación hay con él? Vale, sí conozco compañeros que han acudido y creo que es muy importante cuando hay momentos de bajas en los árbitros o hasta te podría decir que yo no he acudido a un psicólogo deportivo, pero muchas veces me lo he planteado. Em, y creo que es algo que es muy importante. Y sí es cierto que, o sea, el comité creo que a lo mejor te puede decir que sí hay algún psicólogo y tal, pero no es una herramienta que tengamos Vale. muy fácil a la mano, ¿sabes? Vale, vale. Es que lo pregunto por curiosidad porque digo, de repente hay algún recurso, ¿sabes? Como a lo mejor hay un médico o ¿no? algún otro tipo de profesional, o ya es algo que tú lo valoras Yo individualmente, creo que, entiendo, o sea, ¿no? es una decisión más individual que tienes Vale, que tomar si quieres acudir a un psicólogo deportivo porque no te lo facilitan tanto, al igual que normalmente nosotros vamos a la mutua cuando nos lesionamos y poco más. O sea, vale. no es que tengamos una rutina médica que nos vean o que todos los meses o cada 3 meses vamos a un fisio y nos ayudan a descargarnos o que tengamos, no, o sea, esas facilidades no las tenemos a lo mejor como somos habituales en los equipos, Claro. pero, Es que pero te digo, es lo que mire, te digo, somos prácticamente responsables de todas las decisiones que tomemos de y, ustedes y mismos. que queremos hacer, sí. Vale. Sí te iba a decir que, como te decía al principio, desconozco mucho del mundo Ya, del arbitraje, entonces me resulta interesante y al final eso para un profesional que tiene que tomar tantas decisiones, gestionar tantas cosas, ¿no? Digo, oye, pues igual podría ser interesante, ¿no? Tener o poder acudir a un profesional o incluso en la parte formativa. No sé si en la parte formativa se toca algún aspecto psicológico también, tanto a nivel personal como de gestión, ¿sabes? ya, Cómo gestionar cuando una persona, de cara a los jugadores, por ejemplo, ¿no? Cuando un jugador está pasado de revoluciones, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer? Como persona que ya. tiene la autoridad. Podría ser interesante también formación en ese aspecto. Sí, pues sí, Mm, sería bastante interesante. mm. Es verdad que de vez en cuando hacen alguna charla, alguna Un cosa taller o así, algo algún así. taller, Ujú. pero no es algo que tú digas, pues mira, tenemos a un psicólogo Ok. 100% para el comité y vas y lo hablas y tal. No, o sea, no es el caso. Vale, bueno, eso era un poco ya curiosidad personal y barra profesional. Mira, te quiero pasar ahora a hablar al micro, que me acuerde, que es importante, que si no Pablo me mata. A la parte de pases clave, que es una analogía, ¿no? que hemos establecido en el programa que tiene que ver con un pase que te puede dar un psicólogo en un momento dado. Es verdad que un árbitro es un poco raro porque no es una persona que juegue, Ya, pero como está en el campo me sirve, ¿vale? Sería algo así como hay diferentes jugadas en el campo, ¿no? Batiendo líneas al primer toque, cambio de juego, ¿no? Son como pases, literalmente, o jugadas que se pueden hacer en un campo. Y detrás de cada tarjetita pues hay una pregunta, ¿no? Que es como más vale, personal. Es una reflexión personal. Aquí puedes ver algunas que ya están descubiertas porque son las que han sí, respondido anteriores invitados. Y bueno, la analogía pues tiene que ver con que yo te puedo dar un pase como profesional de la psicología en una conversación que tengamos, pero al final ese pase no es nada si tú no haces algo con ese pase, ¿no? Si terminas la jugada, si marcas un gol o lo que sea, ¿no? Entonces, desde una conversación terapéutica que podamos tener,
yo no voy a solucionar nada, ¿no? Te puedo dar alguna idea, alguna reflexión, pero al final es la persona la que es responsable y protagonista de su proceso. Y desde ahí es la analogía, ¿vale? Entonces la cuestión sería que elijas alguno de los pases que hay, el que te llame la atención por lo que sea, y detrás hay una pregunta y que la respondas y a ver Bueno, qué sale. yo voy a coger el pase clave número 2. Cógelo, a ver. Léelo si quieres, a ver qué Lo hay. puedo leer ya. ¿En qué momento reciente te sentiste orgulloso de ti mismo? Bueno, es fácil, ¿no? Sí, sí. Pues sinceramente, el momento más reciente de que me sentí orgullosa fue, pues bueno, cuando ascendí de categoría este año, esta temporada. Vale. El ascenso fue esta temporada. Sí, esta temporada ascendí. Vale. ¿Y por qué te sentiste orgullosa? Porque es verdad que muchas veces nos enfocamos en lo que son los resultados y, y está claro que muchas veces tenemos que saber valorar lo que es el proceso, ¿no? Y disfrutar más bien el proceso. Em, yo la temporada pasada, bueno, hubo un tiempo durante todo lo que llevo arbitrando que no estuve tan centrada o tan consciente de cuáles eran los objetivos y qué quería cumplir. O sea, estuve un poquito más perdida. Y sí es verdad que ya la temporada pasada estuve bastante enfocada en querer ascender de categoría, pero es verdad que yo estaba mucho más inclinada hacia lo que es la parte del fútbol femenino. Vale. Y bueno, yo el año pasado fui a Madrid, pasé pruebas, tal, igual. Obviamente al final no se pudo el ascenso a primera red femenina. Pero obviamente todo el trabajo que había hecho previo, pues se me recompensó en una categoría masculina. Entonces sentí bastante orgullo de conseguir ese ascenso porque aún así puedo considerar que es más difícil poder pitarle a chicos, creo, Vale. que a chicas. Y bueno, no sé, fue un orgullo para mí haber ascendido de categoría. Qué bien. Reconocimiento al trabajo, Sí, ¿no? Y, sí, y a sí, todo sí. lo que estabas haciendo. Qué bueno. Pues genial. Pues me alegro de que sea así. La verdad que un poco la reflexión de la pregunta iba por ahí, ¿no? Por justamente lo que acabas de decir, de darnos cuenta de las cosas que hacemos bien, que nos hacen sentir orgullosos, que a veces no tiene tanto que ver con el resultado, sino con el proceso. En este caso también con el resultado, ¿no? Porque se Sí, produjo ese ascenso. Pero es una buena idea y es algo interesante de tener en cuenta el darnos cuenta de eso. A veces nos machacamos demasiado sí, con lo que no sale bien y hay que pensar también en lo que sí sale bien. Así que sí. enhorabuena por ese ascenso. La tarjetita la puedes dejar por aquí si quieres. Te la puedes llevar también si quieres, pero de momento la puedes dejar por aquí. Y ahora vamos a pasar a otro contexto que quería hablarte un poco más sobre el entorno, ¿vale? Te hablé o te pregunté más bien de la figura del árbitro, ¿no? De algunos aspectos específicos de lo que significa arbitrar. Pero en este caso quiero hablarte más de qué es lo que pasa en un partido, no solo con los jugadores, sino también entrenadores, cuerpos técnicos, familias, gradas, etcétera, ¿no? Entonces, si tuvieras que poner en una lista, ¿no? Decir, a ti, ¿quién te trata peor o te trata mejor? Poniendo esos elementos, ¿no? Diciendo, jugadores, cuerpos técnicos, entrenadores o banquillo, o grada. A ver, en lo que es tratar, porque una cosa es cómo te tratan y otra cosa es si te puede afectar o no, creo yo. Vale, Em, Creo que quien peor te trata normalmente son la grada, o sea, los vale. aficionados. Eh, Posiblemente después sean los banquillos y yo creo que de último los jugadores. Pero creo que es porque al final tú con los jugadores estás a pie de campo, estás ahí, puedes hablar con ellos, puedes gestionarlo, mm, puedes acercarte y decirle, oye, ojo con esto. Entonces, creo que se puede crear un poquito más de relación Vale. cuando estás cerca del jugador. Entonces, está claro que los que están en la grada no van a tener esa pequeña forma de acercarte a ti y humanizar la relación que hay en el campo. Ujú. Entonces creo que sí, que la grada sería quien peor te trate. Los banquillos, que yo entiendo que también es por hasta o sea, la lejanía que hay, la poca cercanía de sí, oye, voy, hablo contigo, tal, es como más normal, ¿no? La relación. Y yo creo que al final los jugadores, habrán jugadores y jugadores, ¿no? Claro. Que a algunos se trate peor o mejor.
Pero creo que es así, en ese orden para mí. Sí, es que a medida que lo decías y cuando explicaste la relación con los jugadores, sí que tenía sentido la clasificación que hiciste, ¿no? De más cercano a más lejano, porque al Exacto, final el sí, banquillo también está ahí, pero no es lo mismo, y la sí. grada ya sí que está como más lejana, pero me llama la atención. Y desde el banquillo, ¿qué tipos de comportamientos son los que más te encuentras? A ver, hay comportamientos de, obviamente, de protestas simplemente más aireadas, brazos al aire, con también, yo qué sé, hay un poquito más de momentos de tensión donde hay golpeos de banquillo, donde hay lanzamientos de botellas, porque, o sea, te puedes encontrar de todo en realidad. Vale, Pero lo normal es algún comentario fuera de lugar, vale. Eso es lo habitual. lo más habitual, vale. ¿Y qué crees que tendría que hacer un entrenador para facilitar tu trabajo? A ver, es que es complicado porque yo tampoco soy entrenadora, o sea, ni lo he sido, como para saber qué pasa durante todo el partido por su cabeza, cómo se sienten y esas sensaciones, ¿no? Es verdad que para facilitar mi trabajo es controlar un banquillo, yo creo que es lo primero, Vale. ser tú, porque al final el entrenador es el que es el responsable de todo lo que pasa ahí atrás. Es en que en todo caso, si tú eres el que tienes que protestar algo o recriminar algo o hablar algo con alguno de nosotros, que tú seas el responsable y no permitir que los jugadores suplentes, otros miembros del cuerpo técnico, se, se pasen de la Sí, se línea, ¿no? En extralimiten. plan, exacto. Pues yo creo que es la forma más fácil de facilitar el partido a un árbitro. Vale. Que sea el responsable de todo lo que pasa ahí y que si en algún momento tiene que decir algo o reclamar algo, sea él, pero que siempre tenga un banquillo controlado y respetuoso. Vale, porque tú en algún momento puedes hablar con personas del banquillo que no sean el entrenador o es como el interlocutor primero con el que tú te diriges. A ver, yo puedo hablar con cualquier persona que esté en el banquillo, Ajá. pero es verdad que la responsabilidad de todo lo que pasa en el banquillo es el entrenador. Entonces, a veces está mal que esté un entrenador de pie dando sus indicaciones y tenga todo el banquillo chillando y vuelto loco y que esa responsabilidad de él Claro. no se efectúe y al final tú me puedes reclamar algo. Estaban muchas veces los asistentes que colaboran, hablan con ellos, le explican. Nosotros tenemos autorización para cuando hay jugadas muy polémicas o muy determinantes para un equipo, acercarnos y hablar con el capitán y que el capitán se lo pueda transmitir al entrenador. Entonces, creo que al final la forma más fácil o sea, la facilidad que nos puede dar el entrenador es teniendo un banquillo controlado. Vale. ¿Y qué papel crees que juega la familia, la grada en el fútbol base sobre todo? Que yo me he encontrado en muchos sitios, muchos comentarios fuera de lugar, no solo hacia el árbitro, sino en En general. general. Pero no sé, cosas que tú te hayas encontrado, no casos concretos, sino un poco en base a tu experiencia. ¿Qué opinión tienes sobre eso, no? Si, ¿qué tipo de comportamientos se deberían promover más? ¿Qué cosas igual no están bien, ¿no? Más relacionadas con tu rol a lo mejor, pero un poco tu opinión en general sobre eso. A ver, está claro que los padres creo que son fundamentales en todo el deporte y sobre todo en el fútbol, porque al final es un deporte donde hay contacto, donde es el deporte de España, o sea, por lo menos aquí es lo que se practica y todo el mundo, o la gran mayoría, juega fútbol y entonces creo que la educación que puedan dar los padres es lo primordial. Desde abajo empezar enseñando a los niños que es un deporte, que obviamente está bien competir, intentar que los niños desde pequeños tengan objetivos, quieran tener o sea, el poder ganar, ¿sabes? En plan, esas sensaciones, experimentarlas, pero no hacer que se frustren, que se lo lleven a la personal, que se vuelvan locos, que regañen a los hijos porque no marcaron un gol o porque el otro niño es más bueno, decirle que paren al niño, porque muchas, o sea, he escuchado comentarios tipo, no, paren a ese niño que es muy bueno, en plan, o túmbalo, ¿sabes? Ya, Derriba, o sea, son cosas poco deportiva. que Mal situación. fomentan muchas veces los padres Sí. y desde abajo creo que es importante saber corregirlo, ¿no? Y es que de resto es que creo que todo es educación, todo es enseñarlo a gestionar sus frustraciones, porque así hasta los niños, no, pues no gané, salen cabreados, salen enfadados, entonces
creo que sí, que es importante educarlos bien. Vale. Si te pregunto por buenas prácticas que te hayas encontrado en algún momento a lo largo de tu trayectoria, algo que se te venga a la mente, decir, oye, porque te he preguntado por muchas cosas que no están bien o que no te gustan, pero algo que te hayas encontrado en algún campo, de alguna familia, de algún jugador, jugadora, algún entrenador, un cuerpo técnico, algo que Sí. digas tú, creo que esto es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y que se podría extender, que se te viene a la cabeza. A ver, yo por ejemplo coincido con entrenadores de ver que un jugador proteste a un árbitro y sacarlo. Vale. Decirle, ah, sí, pues te sientas. Em, Han habido casos que no todo es mal. O sea, yo he salido de campos y me han dado la mano felicitándome por haber Ujú. hecho un buen arbitraje, porque eso también pasa. Que a veces cuando te hacen eso no sabes si te lo están diciendo de verdad o te están intentando Sí, como reírse de irónico. ti, exacto, Ya. en plan, porque es lo que nos vamos a pensar muchas veces, pero sí, muchas veces he salido de campos donde me felicitan y sobre todo lo ven así como, no, qué buena la árbitra, ¿sabes? En plan, lo hizo bien, ¿sabes? Ujú. Es una mujer y lo hizo bien. Bueno, cuando me mudé para aquí al norte, porque yo era del sur, como te comenté antes, pité un partido de chicas y preferente de chicas y la capitana me dio la mano y me dijo, de verdad que muy bien, me dice, hace mucho tiempo que no nos pitaban tan bien y me alegra mucho que seas mujer, o sea, es que Qué bien. son cosas que son súper bonitas, ¿no? Que Mm. salgas a un campo felicitado, de que un entrenador sepa que un jugador está pasando la línea y lo eduque y lo siente y le diga, no, esto no puedes hacerlo. O de entrenador decir, no se protesta, aunque se equivoque, si no suena el silbato, seguimos jugando. En plan, son formas Mm. de educar. Genial. Pues me las apunto. Me las apunto. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama El tercer hombre, ¿vale? En la cual rescatamos una pregunta que ha hecho el invitado del programa anterior. En este caso es Vale. Airán Benito. Así que vamos a pasar a la pregunta y a ver qué nos cuenta Irán. ¿Crees que el deporte puede ser un aprendizaje para la vida? Bueno, pues eso es lo que dice el amigo Irán. ¿Qué tienes que decir? Pues desde mi propia experiencia creo que sí, que el deporte es fundamental y es muy importante y te enseña mucho en la vida, ya sea por tener una disciplina, por marcarte un objetivo, por ser constante, por luchar por tus sueños. Entonces creo que te enseña mucho el deporte. Y creo que al final todo el mundo debería hacer deporte, ya sea a nivel de competir, de cuidarte por tu salud. Entonces es totalmente importante y sí, te enseña muchísimo a gestionar emociones, a seguir creciendo, a mejorar. O sea, es muy importante el deporte. Genial, totalmente de acuerdo. Es que al final el deporte, sea individual o colectivo, si es colectivo quizá más porque tiene otros factores, ¿no? El tema de relacionarte con las personas, de cómo ponerte de acuerdo o no, cómo gestionar los desacuerdos. A nivel personal, cómo establecer y cumplir objetivos, qué hacer cuando me equivoco, cuando las cosas salen mal, cuando salen bien. Es que tiene tantos aprendizajes para la vida que de verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Y a Irán pensaba más o menos parecido y por eso te hizo la pregunta. Antes de acabar, voy a hacerte una última pregunta que sería, ¿qué le dirías a una chica de 15 años, de 16 o de 17 que quisiera empezar con el arbitraje? Pues le diría que lo haga, que aunque al principio sea una decisión más complicada o un poquito más difícil de lo habitual, va a ser una experiencia muy bonita y que ahora mismo como está el fútbol, el arbitraje, si de verdad es algo que le guste y le llama la atención, si se esfuerza, puede tener muy buenos resultados y muy buenas experiencias. Y eso, que se implique, que lo de todo y que tenga muy claro que no se va a arrepentir de empezar en ese camino. Qué bien. Y que aunque vaya con una amiga, si al final la deja tirada, que siga Que adelante, siga, ¿no? sí, 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 que Que no siga se frene. sola. Mira, pues ahora te voy a dar un regalito que tenemos para ti, que tenemos para los diferentes invitados del programa, ¿vale? Que es ya el casi que lo último. Y te lo dejo por aquí para ti. A ver.
A ver, ¿qué te parece? Hombre, ya no es ninguna sorpresa, la verdad. Ha llegado ya el episodio Ay, qué 5. bonito. Qué guapo. Pero bueno, Me encanta. una camiseta con tu nombre, con el número 5 de Muchísimas invitada. gracias. Número 5 de nada. Me encanta. Muchas Pero- gracias, de verdad. De nada. Y bueno, ya ahora sí hemos llegado al final. Quiero agradecerte de nuevo, Diana, por estar aquí, por aceptar la invitación, por, a pesar de todas las trabas que hemos tenido para poder llegar Pues hasta sí. aquí, pues finalmente hacerlo. Más aún porque, como decíamos al principio, pues no te conocía personalmente y aún así decidiste venir, atreverte. Sí. Y bueno, la verdad que me ha gustado mucho la charla, la he disfrutado mucho, creo que puede ser muy útil para mucha gente, para acercarse a la figura del arbitraje y además creo que te has expresado súper bien, súper clara y me ha gustado mucho, la verdad, estoy muy contento. Muchas gracias a ti, de verdad. La verdad que también he estado muy cómoda, me ha encantado poder venir. Lo que estabas comentando de que aunque fue un poquito difícil el poder reunirnos, yo es lo que te digo al principio también con las redes sociales no suelo hacer mucho caso, me costó poder ponerme en contacto con ustedes y bueno, estoy muy agradecida de que me hayan pues bueno, elegido de poder estar aquí y contar mi experiencia. Qué bueno, muchas gracias, Diana. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por seguirnos, por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden que todo lo bueno de la vida surge de relacionarse. Nos vemos pronto.